¿Qué pasó, David? ¿No te ha pasado que quieres medir un edificio, un árbol o una pared, pero no tienes una regla o cinta métrica para hacerlo? Pues a mí sí me ha pasado. Sí, sí, Pues me ha qué bien, pasado. porque resulta que ya tengo una solución para esto, que es llamado la trigonometría. Y te preguntarás, ¿qué es todo esto? Y pues es fácil, simplemente te voy a tener que explicar sobre qué es un triángulo recto, sus lados y las funciones trigonométricas. Y cuéntame, ¿tienes algún problema que quieras medir o hacer? Sí, justamente tengo Pues qué uno. bien, porque vamos a ello. Tan 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 tan. Lo primero que hay que saber es sobre los triángulos rectos. Y te preguntarás, ¿qué es un triángulo recto? Es básicamente un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ahora sus lados. Antes de poder explicar esto detalladamente, tenemos que saber qué es el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es básicamente desde donde tú estás viendo. Es decir, es tu ángulo base. Imagínate esto, estás mirando de frente a un árbol y la distancia que hay entre donde estás tú y el árbol se le llama ángulo de referencia. Y a partir de esto existen los lados del triángulo recto, que serían hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Y te preguntarás, ¿qué es todo esto? Bueno, la hipotenusa es el lado más largo y siempre está al frente del ángulo recto, o sea, el de 90 grados. El cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo junto con la hipotenusa. Y finalmente el cateto opuesto, el cual es el cateto que está al frente al ángulo que estás analizando, es decir, el ángulo de referencia. Y una vez dicho todo esto, ya puedo explicar las funciones trigonométricas, que serían la tangente, el coseno y el seno. ¿Y qué serían esos? Básicamente la tangente es la división entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El coseno es la división entre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y finalmente el seno es la división entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué es un teodolito? El teodolito es un instrumento que nos sirve para medir ángulos verticales y, en algunos casos, ángulos horizontales. El término teodolito proviene del latín científico "theodolitus", que significa instrumento de medición portátil. Este instrumento no es común en la vida cotidiana, pero se utiliza profesionalmente en topografía, construcción y otras áreas que requieren mediciones precisas de ángulos y distancias. A continuación, mencionaré los materiales para hacer un teodolito en casa. Necesitarás cinta adhesiva, un transportador, un popote, hilo largo y algún objeto ligeramente pesado. Podemos recortar un hilo de aproximadamente 30 centímetros y este lo vamos a meter en el hoyito del transportador. Ocuparemos dos tiras de cinta que pegaremos en los extremos del popote y este lo vamos a pegar de manera recta en el transportador. Después, agarraremos el extremo del hilo y sujetaremos el objeto ligeramente pesado con el extremo de este mismo. Ahora que ya está todo, podemos utilizarlo. Tras esta explicación, la medida que David deseaba tener era sobre una pared de su casa. Así que lo que hizo David es ponerse a 1 metro de distancia de la pared y con el teodolito medir el ángulo de referencia, el cual dio 50 grados. Y sabemos que David mide 1,68 metros. Ok, para este problema sabemos que David mide 1,68 metros.
Y tenemos el cateto adyacente que es de 1 metro, pero no tenemos el cateto opuesto. Pero sí tenemos el ángulo de referencia que es de 50 grados. Así que la mejor función aquí es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero nos están pidiendo el cateto opuesto. Así que lo que vamos a hacer es pasar el cateto adyacente a multiplicar la tangente, que sería 1 por la tangente de 50, que es tan 50, 1.1917. 1.1917, que sería igual a 1.1917 metros. Pero esta cifra es simplemente este pedazo del cateto opuesto. Pero queremos toda la pared. Así que lo que vamos a hacer es sumar estas dos cifras para que nos dé el total. Así que sería 1.1917 más 1.68 metros, que sería igual a 1.1917 más 1.68 metros, que sería igual a 2.8717. 2.8717. Así que esta cifra es el cateto opuesto total, sería todo. O sea, podemos decir que el cateto opuesto, o sea, la pared, mide aproximadamente 2.8717 metros. En conclusión, el teorito nos sirve para medir ángulos con mucha precisión y es muy útil en trabajos como la construcción o el diseño de planos. Aprender a usarlo nos ayudó a entender mejor cómo se hacen muchas cosas en la vida real, como calles, edificios o puentes.